Muchas gracias a todos por estar aquí en este día, en este congreso tan importante para mí, para muchas de nosotras, y sobre todo en este día tan intenso, o así lo estoy experimentando yo, ¿no?, tan fructífero en el desarrollo de los estudios en ruralidades, concretamente de las ruralidades asturianas. Para mí es todo un honor estar aquí como ponente y también formar parte de la coordinación de esto. Bueno, en lo que se me enciende la pantalla, les voy a explicar un poco lo que vamos a hacer. A muchos de ustedes les sonará un poco raro el título de mi presentación. Muchos pueden no saber de qué voy a estar hablando. Tienes que darla a presentar. Sí, está puesto. Decía que muchos de ustedes pueden no saber de qué va a ir mi presentación y no les culparía, creo que es normal. Entonces, mi intención es empezar a explicar un poco qué es eso de las ruralidades queer, qué es eso que atañe o que será el objeto de mi comunicación el día de hoy, pero mi intención es no empezar dando así como la chapa, ¿no? Y quiero iniciar, he traído un pequeño objeto, una serie de material, una pequeña sección de material semiótico, dos textos concretamente, uno extraído del BOE y otro de un artículo de divulgación filosófica, bueno, de divulgación en general, a través de cuyos comentarios yo creo que a ustedes yo les engancharé con el tema. Creo que a través de este recorrido todos llegaremos a saber qué es eso de las ruralidades queer, sin necesidad de que yo lo explique así como directamente, y también cuál es su importancia, cuál es su relevancia. Teniendo esto claro, será cuando ya empiece con la segunda parte de mi exposición, en la que trataré de dar una especie de marco general del estado actual de la cuestión de este emergente campo de estudios que toma este nombre, y terminaré haciendo algunas aportaciones personales como investigadora y persona queer que habita el espacio rural asturiano a este mismo campo de estudios. Vamos a empezar. Jorge, si me pasas la diapositiva. Ah, no, la anterior. Sabes que la anterior estaba viendo. Bueno, el primer texto que he seleccionado es... lo tengo que leer aquí porque veo súper mal de lejos, entonces ni aunque lo vea aquí lo voy a... Claro, sí. El primer texto que he seleccionado es una ley recogida del BOE. Ustedes saben, esta probablemente haya sido la ley más controvertida aprobada el año pasado en el Congreso, o la segunda ley más controvertida aprobada este año en el Congreso. Es la Ley 423 del 28 de febrero para la igualdad real efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTB. Las razones por las que esta ley fue controvertida no las vamos a abordar aquí hoy, porque no nos competen, no competen, digamos, o quizás a este aforo en este momento exacto. Pero sí que hay una parte de esta ley que quizás ha pasado más inadvertida, pero que yo cuando la leí, cuando salió, me llamó mucho la atención, y que además precisamente por el interés que tiene en esto que yo digo, o que algunas personas categorizamos como ruralidades queer, y que estoy tratando de explicarles. Más aún, esta pequeña cuestión que yo les voy a proyectar ahora ha desatado otra serie de debates, ha activado otra serie de material semiótico por parte de activistas, asociaciones LGTB en todo el Estado. Bueno, si me pasas la diapositiva. En esta ley, conocida comúnmente como la Ley Trans y de Derechos LGTBI, aprobada en este 2023, hay una disposición adicional tercera que habla del estudio del sexilio. No sé si a alguno de ustedes esto del sexilio les suena. Sex de sexualidad, exilio, ¿no? Vendría a ser algo así como un desplazamiento forzoso por cuestiones de opresión y de una opresión relacionada con tu sexualidad. Esa sería un poco la definición que podríamos extraer solamente del nombre. Bien, pues esta categoría de sexilio es exactamente de lo que un ejemplo claro, un caso claro de objeto de estudio o relevante para esto que yo les estoy tratando de explicar, que son las ruralidades queer. Si leemos el texto, dice: disposición adicional tercera, estudio del sexilio. Se entiende por sexilio el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, dándose especialmente de las zonas rurales, y aparte de ello proponen en que en el plazo de un año desde la aprobación de esta ley a través del Congreso de Participación de las Personas LGTBI se establecerán los mecanismos adecuados para recabar datos sobre la migración de las personas LGTBI dentro de España. Teniendo en cuenta los datos que se obtengan, se contemplará, en su caso, el sexilio como causa de la despoblación, dentro de las medidas sobre políticas de despoblación del Gobierno de España.
Bien, esta cuestión, esta pequeña disposición que apareció desapercibida para muchos en esta controvertida ley aprobada en este último año, es interesante por varias razones. Primero, porque reconoce un dato que es evidente, pero que intentaré ir dando cuerpo a esta idea a lo largo de mi presentación, y es la existencia de las vidas queer, de las personas LGTB, de las personas disidentes sexuales y de género en las zonas rurales. Esto que es obvio, que hay gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y personas queer en lugares distintos de las ciudades, es una evidencia pasada por alto, es una realidad pasada por alto activamente, e intentaré demostrarlo a lo largo de mi exposición, por los estudios LGTB y queer internacional y nacionalmente. Más aún, también reconoce que estas vidas queer rurales, que estas vidas concretas tienen unas necesidades específicas que son producto de las negociaciones espaciales de su identidad. Es decir, que de las relaciones que se dan entre las lógicas de ordenación del espacio y los procesos de producción de la identidad se generan unas necesidades que son concretas y que serán diferentes a las necesidades de una persona LGTB que habita una ciudad pequeña, mediana o grande. Por otro lado, desde los estudios en ruralidades queer, también esta definición de sexilio nos haría saltar dos alarmas. Nos triggerearía en dos sentidos, o al menos por lo menos en dos sentidos. También por acotar, definirme al tiempo, me he limitado a sacar solo dos, extraer solo dos. Y es como habla del sexilio como un fenómeno que se da especialmente en zonas rurales. Ahí no es del todo restrictivo, sí que permite, por definición, que se imagine el sexilio de zonas urbanas, pero sí que también hace referencia a que se da especialmente en zonas rurales. Es una necesidad muy específica de zonas rurales, aunque por definición también contemplaría la posibilidad de que se dé en zonas urbanas. Y la siguiente alarma sería el entender el sexilio como una causa de la despoblación rural. Mi intención es abordar estas banderas rojas, estas red flags, que desde el marco que les voy a tratar de exponer se nos plantea. Y hacerles ver por qué no somos capaces de imaginar o por qué se asocia de una manera tan absoluta o tan restrictiva el sexilio cuando como fenómeno que se da interestatalmente, especialmente en las zonas rurales, y también que quizás no sea el sexilio la causa de la despoblación rural, sino la despoblación rural la causa del sexilio. Si me pasas la diapositiva, el otro material semiótico que les he seleccionado es un pequeño artículo de divulgación, activista, que se publica en el medio 20 Minutos en los últimos meses. Jesús. Ay, Dios mío. En el que sale en el... Oh, Dios mío. Se me revela esto. Les traigo este artículo del medio 20 Minutos, es lo que quería decir, en el que varios activistas de distintas asociaciones de alcance nacional, de las probablemente las con mayor impacto tienen institucionalmente en el Estado español actualmente, como estos activistas de renombre dentro del activismo institucional del Estado español hablan del sexilio. Ya el titular es potente, ¿no? El sexilio, el éxodo rural del colectivo LGTBI, hasta que asumí que podía naturalizarlo en el pueblo, pasaron 10 años. Algunos fragmentos que les he seleccionado: en la ciudad eres uno más, la discriminación puede darse en todos los lados, pero las probabilidades de sufrirla suelen dispararse en las localidades más pequeñas. La evidencia de tu orientación sexual y de tu identidad de género va a ser conocida por la mayoría, sostiene Mane Fernández, vicepresidente de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Trans y Bisexuales, LGTBI, probablemente la asociación LGTBI más antigua del Estado español en activo. Mane Fernández, que también es cofundador, activista en activo de Xiega, la asociación LGTBI de Asturias. En las ciudades, asegura, se vive con mayor libertad desde el punto de vista de que puedes vivir tu orientación con un respaldo social, e incluso activistas y de organizaciones que en un medio rural van a faltar. ¿Sí me pasas? Más aún, dirán, faltan referentes y educación en igualdad. Algo en lo que coinciden todos es que, aparte de un refuerzo de la educación en igualdad en los colegios, todavía escasean los referentes en el medio rural. El propio éxodo del colectivo LGTBI genera un círculo vicioso que hace que los pueblos queden sin representación en muchos casos. Falta activismo, visibilidad, presencia de los colectivos, y a veces se nos hace muy difícil poder llegar, porque nos movemos en la vorágine de lo macro, reconoce el vicepresidente de la LGTBI. En los pueblos no hay iguales ya. Paso al siguiente párrafo. Otro punto clave es la educación afectivo-sexual en las aulas. La solución de la LGTBI-fobia es la educación en las aulas. Bueno, me cuesta mucho no comentar estas cosas según las voy leyendo. De momento me voy a limitar solamente a mostrárselas.
Si me pasas la diapositiva, lo que les voy a intentar demostrar aquí es estas pequeñas conclusiones que yo saco de este material que les he seleccionado. Del discurso activista, yo interpreto una responsabilización de la violencia LGTBI-fóbica experimentada en las zonas rurales a las propias geografías rurales. A eso me referiré como una georresponsabilización de la violencia. ¿Y por qué yo pienso eso? Pues precisamente porque atribuyen las causas de esta violencia a la falta de referentes queer en las instituciones, con comillas, diciendo cosas como somos poques, no hay iguales, y a una estructura geopolítica, una estructura social basada en la falta de anonimato. Les voy a intentar demostrarles cómo estas son características geográficas específicas de las zonas rurales. Por tanto, pretender que esta sea la causa de la LGTBI-fobia es una responsabilización injusta, a la geografía y no a las causas reales de la LGTBI-fobia. Por otro lado, proponer unas soluciones que tampoco tienen mucho que ver con las necesidades de las personas LGTB del mundo rural, más visibilidad, bueno, así en abstracto, o educación sexual. De repente, la panacea. Se soluciona todos los problemas, todas las necesidades del colectivo LGTB en los pequeños pueblos de Asturias se van a solucionar con más educación sexual. Bueno, abordaremos estas cuestiones a lo largo de mi presentación. Si me pasas la diapositiva, y por recopilar, del reconocimiento legal que extraje del BOE, vemos que se reconoce la existencia de las vidas queer en las zonas rurales y que estas vidas queer tienen necesidades específicas producto de las negociaciones espaciales de su identidad. Esto me triggerea, me hace pensar cómo el sexilio se asocia estrictamente a un fenómeno que se da entre zonas rurales y que no se entiende como, se pretende entender como causa de la despoblación rural y no al revés, no a la despoblación rural como causa del sexilio. Del discurso activista, lo que les acabo de comentar, que tiene que ver con esta injusta georresponsabilización de la violencia. ¿Sí me pasa? Bueno, después de esta pequeña introducción, yo no sé si les quedó claro lo que son las ruralidades queer y que estudian, pero bueno, creo que más o menos es esto, ¿no? Como queer, rural, LGTB, pueblos, cosas que pasan en pueblos. Eso era un poco el tema de mi presentación. Para abordar estos hilos de los que he ido tirando, de lo que he ido despuntando de esta pequeña madeja, voy a llevar a cabo una investigación de 2 niveles, o una presentación que se divide en dos niveles teóricos. Uno estrictamente conceptual, que estará subdividido en 2 subniveles, en el que hablaré del marco teórico de las ruralidades queer, intentaré exponerles el estado actual de la cuestión, en el marco de estudios internacional que existe sobre el tema. Y en el nivel B, pues unas pequeñas aportaciones que haré al respecto a este campo de estudios que se está trabajando, empieza a trabajarse ahora en el Estado español, en filosofía de habla hispana, en el castellano, pero que de momento se encuentra en un estado más bien germinal. Y finalmente les voy a proyectar una imagen con algo de material de productos culturales o colectivos sociales que se están generando desde este marco de la ruralidad queer, y con eso terminaré mi presentación. Si me pasa la diapositiva, y yo sigo introduciendo, porque esto se basa en introducir todo el rato, yo quiero captar su atención. Mi intención es llegar a varias conclusiones, ¿no? Que recorramos juntos este camino y lleguemos a puntos similares. Del primer nivel, ¿no? Del primer subnivel, de este nivel conceptual, yo quiero demostrar que el material semiótico jurídico que acabo de narrar, ¿no? Este fragmento del BOE y este pequeño artículo, parte de una premisa que impide afrontar las necesidades reales de las ruralidades queer y además genera tipos de violencia específicas para con esta. Esta premisa que digo, que impide, ¿no? Es la automática georresponsabilización de la violencia LGTBI-fóbica cuando ésta se da en zonas rurales, y el cuadro en que se enmarca y que dota de sentido esa posición y de la que es producto esa georresponsabilización de la violencia LGTBI-fóbica rural es la cultura de la metronormatividad. También explicaré qué es eso. Por otro lado, en el segundo de los niveles de investigación, les voy a intentar demostrar cómo, si bien la presencia de las vidas queer en espacios rurales es un dato obvio, ha sido activamente olvidado por la codificación metronormativa de la vida, de los estudios y de las políticas LGTBI queer. La tarea pendiente es entonces, una vez esto se aclara, el estudio de las formas en que estas vidas se dan, sus retos, sus necesidades, sus aportaciones. Más aún, que el sexilio no es solamente causa de la despoblación rural, sino también su consecuencia. Y por ello, la lucha contra el sexilio, me refiero a un programa de leyes, de políticas públicas, de inversión de recursos, que trate de desactivar este fenómeno, lejos de romantizar la vida queer urbana, tiene que pasar por una lucha integral contra la desocupación forzosa del medio rural. A ver qué tal me sale este objetivo que me he marcado.
¿Ya está? ¿Me puedes...? Vale. Terminamos de introducir y ahora voy con la chapa teórica. Lo siento mucho. Yo que espero haber captado toda su atención para que ahora no se me pierdan por el camino, porque les voy a dar un poco la vara. Me ha costado mucho encontrar un punto donde empezar, ¿no? Porque en filosofía cada concepto tiene una genealogía propia y es difícil encontrar un punto de origen, igual que también es difícil a veces parar de investigar, de desarrollar. He tomado la decisión de empezar por el concepto de espacio. Bueno, tradicionalmente el espacio ha sido considerado como un mero fondo que simplemente está ahí y con el cual los agentes sociales y políticos no interactúan. A pesar de esto, algunos estudios, algunas disciplinas de conocimiento, como han sido las geografías queer, las geografías feministas, las geografías humanas, ya se han intentado encargar desde hace tiempo en lo que se ha llamado giro espacial, de dar cuenta cómo el espacio, lejos de ser un mero fondo, sobre el que suceden las acciones sociales, es una variable que interactúa y condiciona radicalmente el desarrollo de la vida social y sus agentes políticos. Partiendo de esta tesis, la primera cita que les pongo ahí, el primer concepto que les pongo ahí, es que la geógrafa Doreen Massey propone el concepto de geometrías del poder, power geometries, que serían las formas sistemáticas en que los diferentes individuos y grupos sociales se ubican dentro de redes y flujos de conexiones espaciotemporales. Serían estas posiciones concretas en que los sujetos sociales se ubican y que serían el efecto de conexiones que existen entre las lógicas de producción del poder y las lógicas de ordenación del espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Este concepto sirve para dar cuenta de las modalidades espaciales del poder, de que sirve para argumentar o para desvelizar cómo el poder se expresa espacialmente, tiene una dimensión espacial, no solamente temporal, que no es una categoría abstracta, sino que se materializa en cómo el espacio existe, cómo el espacio se ordena y cómo nos relacionamos con él. Es decir, podríamos decir que las marcas sociales, como puede ser la racialización, la sexualidad, el género, las capacidades funcionales, la especie, etc., estas marcas sociales adquieren su sentido en función de su ubicación espaciotemporal, en la red sistematizada de estas geometrías de poder, y que por tanto los sujetos que las conforman, que encarnan esa racialización, que encarnan esa identidad de género, que encarnan esa sexualidad, son investidos, son subjetivizados, son sujetados espacialmente también a través de estas modalidades. Sería la dimensión espacial de cuando decimos el contexto espaciotemporal, ¿no? Pues esa sería la dimensión espacial de ese contexto espaciotemporal. También me permite concluir que las identidades sociales entonces son productos espaciotemporales. Es decir, que no solamente tienen un contexto temporal, sino que también tienen un contexto espacial, tienen un sentido espacial. Y por otro lado, que las geografías no son meros paisajes, en todo caso serían paisajes agente, ¿no? Tendrían un componente activo por medio del cual se negocian estas identidades y que a la vez son negociados por cómo estas identidades, cómo estos colectivos se dan en el mundo, ¿no? Bien, con esta definición hablamos de una organización sistemática, ¿no? Por medio de la cual estas modalidades del poder se expresan. ¿Y cuáles son estos sistemas que activan estos patrones de orden? Aquí, al hablar de sistema, estamos dando cuenta de que cuando un sujeto racializado, un sujeto sexualizado, un sujeto neurodivergente se ubica en una red de relaciones de poder, no lo hace aleatoriamente, lo hace siguiendo un patrón. Esos patrones se ven activados por los que se llaman sistemas de poder. ¿Cuáles son esos sistemas de poder? Podríamos hablar del patriarcado, de la heterosexualidad obligatoria, de la hegemonía de la blanquitud, del neurocapacitismo, ¿no? Todo esto es cierto, pero más aún también habría, y aquí es cuando introduzco la segunda de las citas, la de Falkerson y Thomas, que sería aquella que permite la sistematización de los conceptos de urbano y rural. Estos dos geógrafos, Fulkerson y Thomas, llamaron a este sistema de ordenación del espacio, a este patrón de orden del espacio, urbanonormatividad, que ya se ha mencionado aquí en varias ocasiones y bueno, también yo me presto ahora a definirla. La urbanonormatividad sería la ideología que promueve la urbanización global del mundo, entendiendo por urbanización la expansión de los sistemas urbanos, como ya se ha explicado antes, a costa de la absorción y destrucción de las identidades, culturas, formas de vida rurales y periféricas. Este proceso está impulsado por la necesidad de las ciudades de obtener recursos provenientes de las zonas rurales, para poder adaptarse a su creciente población. Nada que no se haya dicho todavía. Estos geógrafos apelan a la que llaman cultura de la urbanonormatividad como la lógica que justifica esa sistematización del mundo a favor de la urbanización mundial del globo. La urbanonormatividad sería la lógica de justificación y producción del mundo global urbano como signo de progreso y modernización social. Esta cultura de la urbanonormatividad tiene un componente productor, generador de este binomio urbano-rural. Sería
Igual lo has movido, a veces se me pasa. Sí. Aquí está. Digamos que es el eje que permite, que produce esa serie de significados estereotípicos sobre lo que es rural y sobre lo que es urbano, los produce, los solidifica, los instala y los refuerza, ¿no? ¿Cómo lleva a cabo esta producción? Bueno, pues estos dos autores apelan al concepto de simulacra del filósofo francés Baudrillard y hablan de simulacros rurales. La idea es que esta cultura de la urbanormatividad sistematiza sus relaciones económicas, políticas y sociales en una alianza clara con la industria cultural, por medio de la cual se generan imágenes inreferentes, eso significaría el simulacro de Baudrillard, imágenes inreferentes del rural, que no tienen mucho que ver con lo que está pasando ahí, pero que tienen un calado y un impacto positivo, no en el sentido moral de bueno y malo, sino generador de vida, generador de mundos, sobre las espacialidades rurales y las personas que viven en ellas. La idea es que la industria cultural figura los mundos rurales desde el punto de vista que más conviene la desruralización del mundo, atribuyendo unos significados y características claras a lo rural frente a lo urbano. Edifica y solidifica el imaginario que asocia lo rural con lo tradicional, en el sentido de atrasado, y lo urbano como moderno, como progresista, y crea así un relato teleológico por medio del cual justifica la urbanización del mundo por sus supuestos sentidos positivos de modernización, de marcha adelante. ¿Me pasa la diapositiva? Aquí les traigo un ejemplo que se ve muy claro. Les traigo los 6 palacios de Disneylandia. No sé si han estado en alguno. Yo he estado en 2. Si ven los 6 palacios de Disneylandia, yo podría decirles, son iguales. Y alguien pues, no es verdad, porque el Palacio de Tokio tiene una torre más que el Palacio de Japón, que el Palacio de París. O alguien podría decirme, no, porque el tono de rosa del Palacio de Hong Kong es más pálido que el del Palacio de California. Bien, eso son, digamos, diferencias cuantitativas. Pero no son diferencias cualitativas. Tú estás en el Palacio de Disneylandia, sea en Tokio o sea en Hong Kong. No hay una diferencia absoluta de un palacio a otro. La industria cultural ha generado 6 palacios de Disneylandia que son desde un punto de vista esencial casi el mismo. Son 6 repeticiones del mismo producto. Si me pasa la diapositiva, esto se ve muy claro en el cine rural, sobre todo en el cine LGTB rural. Yo aquí les traigo tres productos públicos de temática LGTB rural, clásicos, Brokeback Mountain, Elisa y Marcela y Thomas Laferne, en los cuales, desarrollándose uno en Brokeback Mountain, ¿ustedes se acuerdan? Sí, pero el pueblo, Wyoming, el estado. En el estado de Wyoming, Elisa y Marcela, un siglo antes en Galicia, y Thomas Laferne en un pueblo rural, sin nombre, porque a veces también pasa eso, que las zonas rurales no tienen nombre en la industria cultural, cerca de Montreal. Y realmente da un poco igual lo que pase, las tramas son las mismas. El drama se sucede por una sucesión de acontecimientos que es exactamente la misma o que sigue el mismo patrón en los 3 productos, ¿no? Y exactamente igual, de la misma manera que los 6 palacios de Disneylandia son el mismo palacio, estas 3 películas son la misma película, porque son el mismo producto dentro de esta ideología capitalista urbano-normativa, que genera simulacros rurales que pueden tener alguna similitud con los proyectos de vida de las personas que habitan espacialidades que se pueden parecer a las que ahí están representando, pero que desde luego no son representativos. Si volvemos al cuadro, la cuestión es que, y con esto vamos centrándonos un poco más a la cuestión de las identidades LGTB, la hegemonía cultural urbanocéntrica sistematiza las relaciones urbano-rural en pos de los intereses de la urbanización global del mundo. Y esto, como podemos generar, estos simulacros que les estoy proyectando, genera violencias específicas. Esta hegemonía de la urbanonormatividad que genera unas imágenes tan claras y tan difícilmente fragmentables de lo que es el rural, genera unas violencias específicas contra las personas que habitan las espacialidades rurales. Aquí ya se ha mencionado el siguiente concepto de la violencia epistémica en alguna otra mesa. Efectivamente, invalida los sujetos epistémicos posibles que se puedan llegar a desarrollar en estos espacios. Violencia epistémica lo podemos atribuir a Miranda Fricker o a Spivak, que en su texto de ¿Podrían los sujetos subalternos hablar? Hablaría de la erradicación total de las formas de vida cotidiana, de las epistemologías de la vida de sectores de culturas concretas, ¿no? Serían formas de injusticia en las que las personas son perjudicadas o desestimadas en función de prejuicios, de estereotipos que afectan a su credibilidad, a su autoridad como fuentes de conocimiento. Implicaría la desactivación activa de su testimonio,
en general, llevaría a cabo un acallamiento testimonial y una invalidación epistémica que impediría la autorrepresentación de estos sujetos, de estas personas que habitan estos espacios, dentro de los debates que confieren a sus vidas, ¿no? Por ejemplo, el debate del sexismo. Este concepto, estamos en el penúltimo cuadro ya. Este concepto ha sido expandido en los estudios queer con esta idea de la metronormatividad que propone el teórico Jack Halberstam en 2005, en un texto muy poco leído, pero en el cual aparece este concepto y que actualmente es un poco la base de estos estudios que yo les estoy presentando, que han adquirido el nombre de ruralidades queer. Metronormatividad o normatividad metropolitana sería la noción que afina la ideología de la normatividad a la construcción espacial de las identidades LGTBI. La metronormatividad es esa narrativa, es ese cuento que tenemos instaurado, ¿no? Ese pensamiento intrusivo, espacial, a través del cual un sujeto LGTB se piensa migrando del lugar en el que ha experimentado ciertas violencias por cuestiones de LGTBI-fobia a un lugar en el que supuestamente va a poder vivir su identidad con libertad y piensa esa migración, ese movimiento migratorio como una salida del armario. En ese sentido, el marco cultural que llamamos metronormativo sitúa la ciudad como idea como el único tipo de espacio capaz de sostener y enaltecer las capacidades del cuerpo queer, del cuerpo LGTBI. Sitúa la ciudad en abstracto como una especie de ideal, de meca, donde supuestamente tienen que migrar los cuerpos queer rurales para poder desarrollar y expresar libremente su identidad. Migración que hace entender este tipo de movilidades como procesos psicológicos de salida del armario. Porque al situar la ciudad en abstracto como ese lugar de libertad, ese lugar de visibilidad, ese lugar de luz, lo que está haciendo es tipificar, figurar los mundos rurales como armarios y transformar ese viaje como una salida del armario espacial. Este concepto es, tal y como explica Dani Barreto, la metronormatividad se articula como una metanarrativa. Ya no es solamente ese pensamiento intrusivo, ¿no? Es un metadiscurso que codifica la historia LGTBI, que activamente ha ignorado la realidad queer desarrollada fuera de las geografías urbanas. Y ha motivado esta ignorancia activa de la historia del movimiento LGTBI fuera de las grandes ciudades o de las ciudades metropolitanas por la asunción de que ahí no hay LGTBI, que todos se han ido a la ciudad. Dar cuenta de la metronormatividad no es negar que exista la LGTBI-fobia en los espacios rurales, ni mucho menos, sino atentar contra el estereotipo que figura la ruralidad como un armario esencialmente censor de la diferencia y por otro lado la urbanidad como un espacio que de suyo enaltece el florecimiento de las capacidades de las personas LGTBI. Porque esto es mentira. Ustedes saben que hay personas LGTBI. Habíamos partido de la idea de que hay gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en activo, ¿no? Como visibles en los pueblos, y ustedes también sabrán que hay mucha violencia LGTBI-fóbica en las ciudades. Sabiendo que esto es así, ¿cómo es que este metarrelato sigue triunfando, ¿no? Sigue codificando los estudios y las políticas LGTBI en el Estado español? Por si alguien no me cree, si me pasa la diapositiva, les traigo aquí más titulares de esto que yo llamo metronormatividad, ¿no? En España. Yo os tengo que leer aquí porque no veo de lejos. Los armarios cerrados de la España vaciada. La España vaciada sale poco a poco del armario, en el diario.es. Sí, es más difícil ser gay en el rural, pero Galicia también está cambiando. ¿Cómo es ser gay en la España rural? Y bueno, aquí hay un montón de gente que habla de sus cosas. Esta es la única manera. Cogí estos 4 artículos, pero ahora ponéis gays rural en Google y es esto lo que os encontráis, ¿no? Entonces es como una disociación colectiva, como una especie de disociación cognitiva colectiva en la que todo el mundo sabe que hay gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer en activo en los pueblos y violencia LGTBI-fóbica en las ciudades, pero aún así la única manera que tenemos de hablar de las intersecciones entre rural y queer es Galicia sale poco a poco del armario. O sea, como aterriza. A esto llamo el relato metronormativo, ¿no? Por un lado, abajo del todo, a la derecha, tenéis la dificultad para afrontar las violencias reales más allá de los estereotipos, tanto de la ciudad como de los pueblos. La imposibilidad de autorrepresentación de estos sujetos epistémicos que están en activo en los pueblos y a los que nadie les está preguntando cómo son felices. Y por otro lado, el acallamiento testimonial que marca todo esto. Si me pasas la diapositiva. Aquí volvemos con el artículo que yo os puse antes, porque ya ahora ya me voy a poder yo como
resarcir con no haber comentado nada cuando lo introduje, es que, bueno, decir que Mané Fernández dice que faltan referentes en los puestos de poder de los espacios rurales, porque todas sabemos que la médica en la ciudad es trans, que la jueza en la ciudad es trans, y que el Parlamento está plagado de personas trans, ¿no? Y Mané Fernández, cuando dice que faltan referentes trans en los pueblos, bueno, igual es que a él le ha tocado la médica trans, la jueza trans, pero o sigue también en esta disociación cognitiva que le impide hablar de las intersecciones entre la diversidad sexual y de género y los espacios rurales con justicia. Si me pasas la diapositiva, alerta, Metro Victims. ¿Me puedes pasar la siguiente también? Y ya no sé ni por dónde estoy. Claro, la otra autora, Mary Gray, que ha hecho un trabajo de campo muy interesante con adolescencia LGTB rural en Kentucky, en Estados Unidos, también completa esta cuestión de la metronormatividad y analiza desde estas críticas a la metronormatividad esta cuestión de la visibilidad. Ella engancha a lo que internacionalmente se ha llamado críticas a las LGBTQ Visibility Politics, políticas LGTBI de la visibilidad. Es decir, que hay una tradición crítica con esto del concepto de visibilidad en los estudios LGTB, y ella concretamente lo aplica al marco de la metronormatividad aquí. Mary Gray defiende que hay diferencias estructurales entre los pueblos, entre las zonas rurales y entre las zonas urbanas. Y que las diferencias estructurales permiten unos estilos de vida, generan unos ethos, unos estilos de vida, unos ethos, unas eticidades que son diferentes. La cuestión es que, y el problema está en que este marco metronormativo demanda las formas de visibilidad que solo pueden ser permitidas por el ethos rural, perdón, por el ethos queer urbano. ¿Me pasas la diapositiva? Aquí les traigo otro fantástico esquema. Ella definiría el ethos queer urbano como una estructura social basada en eso del anonimato, ¿no? que también comentaba alguno de los activistas que leí antes, ¿no? La idea es que, el dato, ¿no? donde nos atenemos, es que las grandes ciudades permiten un tipo de producción de identidades que están construidas desde... O sea, como que podríamos identificar una especie de antipatía entre la diversidad y la familiaridad, por esta dependencia paradójica entre la visibilidad y el anonimato. Es realmente paradójico que sea estrictamente necesario ser anónime para ser visible. La razón, digamos, geográfica, sociológica, demográfica de esto es pues una explicación absolutamente demográfica, es que económica y política. Es que la lógica de la visibilidad producida desde estos parámetros demanda tres requisitos que son sistémicamente inalcanzables por una población pequeña, que son la privacidad, aquí las tengo como privacidad para la exploración de un mismo, posibilidad para encontrar una comunidad de pares y posibilidad para colectivizarse en espacios seguros donde expresar tu diversidad sin una retribución negativa, a articular lo que podríamos llamar un espacio no mixto. Esto es lo que el geógrafo George Simmel, llamó un modelo de sociabilidad basado en la agregación de la diferencia. La idea es que en una ciudad metropolitana, muchos diferentes, es decir, muchos individuos individuales, pero que ocupan un mismo lugar o un lugar similar en una estructura de poder, es decir, que son similares por su diferencia estructural, es decir, yo, como persona queer, como persona LGTB, comparto un lugar estructural con otras personas LGTBI. Me separaría mi blanquitud con otras personas LGTBI racializadas, mis capacidades funcionales con otras personas LGTBI racializadas, pero tendríamos un lugar en común en este lugar estructural. Así es que cuando hay muchas personas que son iguales en su diferencia, se pueden agregar, explorarse a sí mismas, ¿no? Como colectivizarse en los espacios no mixtos, etc. Claro, geográficamente, demográficamente, los pequeños pueblos no permiten, son incapaces de satisfacer esas demandas. Son incapaces de satisfacer esas demandas porque... Y la razón es que quizás estas espacialidades se desarrollen un ethos, ¿no? Una estructura social más bien basada en esa familiaridad a la que la urbanidad queer le tiene tanta antipatía, ¿no? Familiaridad como lo contrario al anónimo, no en relación a tu familia como de sangre, sino de ver algo y que no te resulte absolutamente extraño. Ella dice que el ethos rural sería la máxima I've never met a stranger, nunca he conocido a un extraño, lo cual da que pensar. Yo, que soy de Zarreu,
Igual me pasé 15 años de mi vida sin conocer a una... Lo pensé justo anoche. Igual me pasé 15 años de mi vida sin conocer a una persona absolutamente extraña. Quizás a las maestras que venían cada año al cole, yo las conocía por primera vez, entonces sí que en ese momento eran unas personas absolutamente extrañas. Pero durante 15 años de mi vida, todas las personas a las que yo veía, sin conocerlas personalmente, sabía algo de ellas. ¿Cuál es la razón? Y esta es la forma por medio de la cual yo traduzco traslado a esta máxima en inglés a mi contexto, es esto de los pueblos, ¿no? Quizás subyace el modo de vida de muchos pueblos en Asturias, que es el ¿y tú de quién eres, ¿no? ¿Y tú de quién eres, ¿no? Pues efectivamente, yo sin conocer personalmente a alguien ya tengo conocimientos, ya no, esa persona no es absolutamente extraña para mí. Y eso no es ni bueno ni malo, eso es así. O sea, estamos sustituyendo una estructura de vigilancia, una estructura de saber poder, un panóptico por otro. Tanto en la ciudad como en las zonas rurales habrá estructuras de vigilancia, ¿no? La cuestión es que, o lo que Mary Gray intenta poner de relieve aquí, es que cuando las demandas de visibilidad del LGTB o las políticas de visibilidad del LGTBI demandan unos requisitos que son incapaces de ser satisfechos por las características demográficas de las zonas rurales, ya están impidiendo a las personas queer rurales que se autorrepresenten ahí, ¿no? Hay un claro sesgo metronormativo en ello. Y a esto es a lo que se refería, yo creo, Mané Fernández en sus alegatos sobre el sexilio. Yo llamé a eso en el cuadro que les presenté, esa estructura social basada en el anonimato. Pues bueno, pues esta estructura social basada en el anonimato no es más que el efecto de algunas características geográficas, demográficas, económicas específicas que permiten que muchos cuerpos que encarnan una similar diferencia estructural en un sistema se agreguen, se colectivicen y articulen espacios no mixtos donde ser iguales en su diferencia. El modelo metropolitano, y aquí atiéndanme bien, porque ya no estoy hablando de modelo urbano, solo de modelo metropolitano, porque la mayoría de ciudades del Estado español tampoco permiten este tipo de formas de sociabilidad. Y quizás esa es la razón por la que tú a veces estás en Oviedo, o en León, o en Soria, y te dicen, esto es como un pueblo. Y luego te dicen, ¿nunca pensaron esto, no? Te dicen, esto es como un pueblo. Y luego a continuación te dicen, porque aquí nos conocemos todos. Están hablando, el anonimato es una categoría central, un concepto central para definir lo que es una ciudad metropolitana. Cuanto más anónime eres, más metropolitano es el espacio en que te encuentras. Claro, ¿eso qué nos dice? Que la metronormatividad no solo es perjuiciosa contra las personas queer que habitan espacios rurales, sino también contra la mayoría de personas queer que no habitan ciudades metropolitanas o megalópolis, por utilizar un concepto más contemporáneo, que en el Estado español solo son Madrid y Barcelona. Entonces, las pequeñas áreas rurales, a diferencia de todo esto, se tiende a responder más bien a una estructura basada en la familiaridad. ¿Y tú de quién eres? Se dice, ¿a qué casa perteneces? Desde luego, eso es todo menos anónimo. No es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor. Habría que examinar qué efectos tiene. Simplemente se reemplaza una estructura de vigilancia por otra. A lo que quiero llegar con esto, y con eso terminaría esta primera parte, y que también explica Mary Gray, es que las ruralidades queer nunca podrán satisfacer las demandas de visibilidad metropolitana o metroqueer, porque estas están pensadas para modelos geográficos específicos, y esa es la razón por la que en los libros LGTBI no solo es que no encuentres la historia del movimiento LGTBI de Zarreu, que tampoco encuentras la de Ponferrada, ni la de Oviedo, ni la de Toledo, ni la de Vigo, solo te hablan de Madrid y de Barcelona. Eso invalida epistémicamente historias de vida, historias políticas, y realmente genera una incomodidad radical y muy profunda y una herida muy profunda en las ruralidades queer no metropolitanas. ¿Me paras la diapositiva? ¿Qué tal hasta aquí? ¿Les di mucho la chapa? Yo voy a acabar enseguida, ¿eh? Ahora les voy a hacer una pequeña aportación yo a todo esto. Tengo aquí a Foucault calentando. Bueno, yo me he dado cuenta que, yo y muchos, ¿no? Que si bien en el Estado español esto de las ruralidades queer está ahí como empezando, ¿no? Estamos ahí como empezando. En contexto internacional estamos percatándonos como este concepto, estos estudios que toman el concepto de metronormatividad propuesto en 2005, están cayendo en una especie de repetición de lo mismo, ¿no? De críticas a la metronormatividad, pero que queda ahí la parte positiva, ¿no? Ya no solamente es criticar cómo la metronormatividad se genera, cómo los objetos epistémicos se invalidan, hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Hemos llegado a lo obvio, que es que las personas LGTBI en los espacios rurales existen, pero hay que ver cómo existen, cuáles son sus necesidades, qué aportaciones hacen, qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es su historia? Y a eso es a lo que yo me refiero, y que es el título de mi presentación, con post-metronormatividad.
Mary Gray hablaría de la necesidad de una new wave, una nueva ola de estudios en ruralidades queer. A mí eso de lo nuevo no me gusta mucho porque creo que contribuye a hablar de progreso y así, es un concepto que rechazo un poco. Me gusta más lo post, que queda así como además como muy contemporáneo, ¿no? Como muy posmo. Y bueno, pues yo lo llamo post, ¿no? Hay gente que utiliza otros conceptos, a mí me gusta decir post metronormativo. Hay que recordar que es necesario explorar el mundo que se abre una vez se difracta la imagen estructuralmente estereotipada de las ruralidades queer. Una vez fragmentado ese problemático simulacro, ¿qué es lo que podemos encontrar, ¿no? ¿Qué mundo se nos abre y qué mundo podemos crear? Esa parte, podríamos decir, afirmativa sería, ya pensando en el contexto de las ruralidades queer en el Estado español, no limitarnos a la deconstrucción del marco metronormativo, sino, bueno, explorar ahí, ¿no? Las formas en las que estas biografías se dan. Bueno, ¿y qué propongo yo entonces? A mí me interesa especialmente, actualmente, creo que puede ser muy fructífero el marco de estudios en biopolítica para llevar a cabo aportaciones nuevas a este campo de estudios. Por eso tengo aquí al pobre Foucault. Bueno, voy a intentar hacerles una breve disertación por algunos conceptos clave de los estudios en biopolítica y voy a intentar ya traerlo a la cuestión de las ruralidades queer en Asturias, especialmente pensando en el occidente asturiano. Que es un poco el que yo también he vivido. Biopolítica, biopoder son dos nociones que tomamos de las obras de Michel Foucault y sirven para entender las formas contemporáneas de control y regulación de la vida. Muy resumidamente, no me quiero detener mucho aquí, Foucault apelaría al régimen biopolítico como el sistema de saber-poder con un efecto positivo en el proceso de producción de los sujetos. Positivo, nuevamente, no en un sentido moral, de bueno y malo, sino generador, productor. El régimen biopolítico se caracteriza por el ejercicio del biopoder. Es una lógica somatopolítica, somato del cuerpo, política de la política, que activaría dispositivos de subjetivación concretos, regulados desde las distintas estructuras de control de la vida de los sujetos en las sociedades modernas occidentales. La idea que subyace todo esto es que el poder no es meramente represivo, que no podemos creer que diciéndole que sí al sexo se le dice que no al poder, que el poder produce, genera sujetos, el poder se inviste en los sujetos, en el régimen biopolítico de unas estructuras, de unas formas concretas que condicionan los procesos de subjetivación, a través de los cuales los sujetos toman su cuerpo, su significidad, se encarnan, tienen sentido. ¿Sí me pasas? Este concepto ha sido muy criticado, concretamente Achille Mbembe critica de la noción biopolítica y del biopoder su incapacidad para pensar la gestión activa de la muerte, ¿no? Los regímenes que se sostienen o que se caracterizan no tanto por la producción y gestión activa de la vida, sino por la producción y gestión activa de la muerte. Por la producción subjetiva de poblaciones específicas a partir de una lógica de muerte. Él concretamente está pensando o entre otras muchas formas de necropolítica, en la producción de muerte en masa del pueblo palestino a manos del Estado genocida de Israel. ¿Sí me pasas? Más aún, Jasbir Puar, a la izquierda, completa este marco conciliando esas dos nociones aparentemente excluyentes y hablaría de necropolíticas queer y pensaría en cómo en las democracias liberales, en el contexto actual, unos sujetos queer son incluidos en la vida, regulados biopolíticamente, a costa de la exclusión a la muerte lenta, a la muerte en diferido de otras poblaciones queer y racializadas. A la derecha, Lisa Dugan propondría el concepto de homonormatividad para hablar de cómo algunas personas, marcos teóricos, políticas LGTBI, lejos de criticar los regímenes convencionales de la sociedad capitalista y patriarcal, se limitarían como a adoptarlos y a afirmarlos, ¿no? Pues Puar completaría esta noción de homonormatividad hablando de y propondría la existencia de un homonacionalismo que implicaría esa homonormatividad nacional, queer o queer nacional, que implicaría cómo unos cuerpos queer son incluidos en la nación a costa de la exclusión de la misma de otros cuerpos queer concretamente racializados y migrantes. Bueno, ¿a dónde quiero llegar yo con este pequeño recorrido? Bueno, yo creo que esto es útil, ¿no? Yo veo aquí... ¿Sí me pasa? Yo veo una lógica necropolítica clara en la gestión, en la gestión de la opresión o el proceso de desruralización del mundo. Les voy a leer esto que les pongo aquí, a ver si soy capaz.
Un vistazo biopolítico a esto de la metronormatividad nos permitiría decir que el cuerpo metronormativo es un efecto de la investidura de una lógica de poder estructurada desde el sistema espacial en el que se relacionan rural y urbano, a través de la cultura de la urbanonormatividad. Los sistemas urbanos necesitan de la producción biopolítica de un cuerpo metronormativo que es incluido en la vida a costa de la derivación necropolítica a la muerte de la realidad queer no metropolitana. ¿Qué quiere decir esto? Que la metronormatividad ya no sería una lógica, ya no sería un marco cultural, ahora sería carne, ahora sería un cuerpo real, efecto de una estructura de poder, ya no solamente una lógica, es el encuerpe de ello, es una persona que existe, es un colectivo, son personas que están ahí, ¿no? El cual es incluido en la vida y su inclusión es siempre a costa de la derivación a la muerte de otros cuerpos no metropolitanos, ¿no? Indómitos desde el punto de vista de la metronormatividad. ¿Dónde veo yo que se dé esto de la necropolítica en la desruralización del mundo? Bueno, aquí ya se ha hablado mucho de esto, ¿no? Yo defiendo que el necropoder es efectivamente esa lógica, es la lógica, mi tesis sería que el necropoder es la lógica somatopolítica de la despoblación rural, precisamente porque se encarga de derivar paulatinamente a la muerte, de llevar a la muerte lenta a los objetos en que esta lógica se inviste, siendo estos objetos las geografías rurales y los cuerpos que las encarnan. ¿Dónde veo yo esto? Pues claramente la desarticulación de las estructuras sociales, políticas y económicas que sostienen la vida y la muerte y por tanto permiten la vulnerabilidad en las zonas rurales. Aquí les pongo la desaparición de los centros educativos, de los centros de salud y de las redes de transporte público. Yo veo en ese proceso de desarticulación de las infraestructuras que yo entiendo que sostienen la vida, porque permiten los nacimientos nuevos, esa sería la escuela y el hospital, y también permiten la muerte, o al menos la muerte digna, permiten la senectud, permiten la vejez, permiten la seguridad en la vejez, el poder moverte tú sole al hospital, el poder que tus hijos puedan ir a la escuela, todo ello permite la vida y la muerte y sostiene la vulnerabilidad, porque solo el sujeto propicio para el capitalismo podría vivir en una zona rural sin estas infraestructuras. Aquel con capacidad económica, con capacidades funcionales, con una edad, digamos, entre los 18 y los 55 años, aquel que podría llevar a cabo su vida sin necesidad de estas estructuras básicas de la vida. Yo creo que esto ya se ha hablado aquí, yo simplemente lo voy a recordar, ¿no? Esto ha pasado, yo lo he visto en mi propia experiencia, ¿no? La desocupación, el vaciamiento rural pasa por el desmantelamiento de estas infraestructuras y este desmantelamiento genera una precarización. Primero desaparece el transporte público, se desaparecen las conexiones, eso genera un sentimiento de aislamiento. Luego desaparece el centro médico, deja de estar en el pueblo para estar en la villa, como se dijo ya hoy, ¿no? Ya tienes que empezar a desplazarte para ir al médico, quien pueda hacerlo sole, quien no tendrá que depender de esas estructuras de familiaridad, ¿no? Y luego desaparece la escuela. Y ahí estamos con que la chavalería tiene que recorrer 50, 60, 70 kilómetros en alza a las 6 de la mañana, en invierno, en la montaña, ¿no? Y eso es su día a día, ¿no? Eso dificulta claramente las condiciones de vida de las zonas rurales al cuerpo vulnerable, al cuerpo que necesita de esas estructuras de vida, de estas estructuras de vulnerabilidad. Una vez desaparece el transporte, el centro de salud y la escuela, el cuerpo muere, el pueblo muere. Y en ese proceso de desaparición, la gente del pueblo te dirá, el pueblo se está muriendo. Y ahí hablarán en los términos del necropoder. Esto no estoy haciendo yo una proyección de un marco teórico. Yo lo he escuchado a mis vecinas, a mis amigas, el pueblo se está muriendo y las más dramáticas ya te dirán el pueblo está muerto. El somatopoder ha triunfado. En los estudios queer se habla de vidas zombie, como esas vidas que encuerpan la muerte, esas vidas en las que la muerte está sucediendo. Bueno, el equivalente espacial serían los pueblos fantasmas. Por continuar con esta metáfora un poco gótica del encuerpe de la muerte. Me quedan 2 minutos, voy a terminar enseguida. Yo podría terminar aquí ya, porque he hablado un montón, les ha ruido mucho seguro, pero querría como cerrar con este hilito del sexilio que me quedó ahí pendiente. Entonces, si me lo pasas, ¿cómo se abordaría el sexilio desde las ruralidades queer, pensándolo desde este giro biopolítico, necropolítico? Bueno, ignoren la parte de arriba, porque tampoco el cuadro superior, porque tampoco es tan relevante, si quieren lo hablamos en el debate. Vamos a ir solamente al inferior, para no extenderme demasiado.
Yo les propuse al principio, o les introduje al principio, que les iba a invitar a pensar el sexilio no como la causa de la despoblación rural, sino al revés, la despoblación rural como la causa del sexilio. Creo que lo que me permite hacer eso es el marco teórico que he ido trazando. Vamos a ver si sucede, si pasa, si sale bien. Bueno, a ver, yo creo que nuestra manera de entender el sexilio está condicionada por la metronormatividad. Lo hemos ido viendo con este discurso activista como alerta metronormatividad, ¿no? Efectivamente, nuestra manera de entender este fenómeno migratorio interestatal está radicalmente sesgado por este eje cultural, por esta hegemonía metronormativa. Y yo creo que entre las causas del sexilio se encuentra el necropoder, ¿no? que produce este vaciamiento rural. Yo les invito a pensar, a ver, o yo no sé si les invito, yo al menos lo pienso así. Es que la LGTBI-fobia no sucede en abstracto. Yo he intentado aquí articular un marco teórico que permite entender cómo ésta se expresa espacialmente, ¿no? Tiene un eje espacial y temporal, ¿no? Por tanto, decir que la causa del sexilio es la LGTBI-fobia, a mí como que no me llega a decir nada. Pareciera ser que estaría asumiendo que la causa del sexilio es la geografía rural, entonces estaría cayendo en esta georresponsabilización de la violencia, o que la LGTBI-fobia, que la causa del sexilio es la LGTBI-fobia y la LGTBI-fobia es causa de sí misma. Lo cual sigue sin decirme nada. Es que algo sea causa de sí mismo es problemático desde el punto de vista metafísico y problemático desde el punto de vista de la ética y la política. Porque deja poco margen de acción. Si la LGTBI-fobia es una especie de motor inmóvil que está autosucediéndose y como una especie de potencia autopotente, pues ya está, dejémosla que siga su curso. Pero no, el caso es que no es así. Identificamos las causas de la LGTBI-fobia y las investigamos cuando están teniendo lugar en las ciudades. No entiendo por qué no podemos seguir tirando de estos hilos cuando suceden en las zonas rurales. En esta disertación que yo les he propuesto, que yo les regalo, bueno, es que efectivamente la LGTBI-fobia no está desgajada de sus condiciones materiales, esta se expresa en el espacio. La vivencia de la LGTBI-fobia se ensambla, se intersecta con otras vivencias, como pueden ser la del género, la de la racialización, la de la clase social, estas marcas sociales que adquieren un sentido espacial. Bueno, de eso estábamos hablando, ¿no? Habiendo dado cuenta entonces cómo la urbanonormatividad organiza sistemáticamente los significados de lo que es rural y lo que es urbano en pos de los intereses de la urbanización global del mundo y por tanto de la desruralización del mismo, hay que ver que la vivencia de esta lógica también va a interactuar con nuestra vivencia de la LGTBI-fobia. Es decir, que una agresión LGTBI-fóbica va a ser diferente en un pueblo a la que vas a recibir en una ciudad, ni mejor ni peor. No creo que haya una agresión mejor que otra, todas serán malas, ¿no? Pero se dará, ¿no? Desde luego la LGTBI-fobia se va a dar en una zona rural, precisamente por estas cuestiones espaciales, políticas que no podemos negar, pero que desde luego tenemos que tener en cuenta a la hora de investigarla, más allá de los estereotipos que tenemos sobre el rural. Y ahora, de nuevo, con la cuestión del necropoder, que ya iría terminando. Claro, si hablamos de cómo el poder se expresa espacialmente, cómo el espacio contextualiza las marcas sociales y las vivencias de violencia que estos colectivos marcados experimentan. Y una de las lógicas que sistematiza ese marcaje es la urbanonormatividad, es la urbanonormatividad que genera que genera una producción necropolítica de las zonas rurales y hasta convertirlas en pueblos fantasma. Esa sería la conexión conceptual. Entonces, hay que ver que el necropoder interactúa con la vivencia de la LGTBI-fobia. En ese sentido, siendo las causas una de las causas la causa del necropoder la urbanización global del mundo, tenemos que una de las causas de la LGTBI-fobia en las zonas rurales es la urbanización global del mundo que genera su desruralización. Voy a plantearlo de otra manera. Hay que ver que la LGTBI-fobia es una de las causas del sexilio porque... A ver, si no hablaríamos de sexilio, hablaríamos de exilio, ¿no? Los sex tiene que tener lugar ahí. El caso es que hay una causa estructural sin la cual esta violencia LGTBI-fóbica no se entiende, estaría en abstracto. Esa causa estructural es la desocupación rural, la desocupación forzosa rural, la desruralización del mundo. Igual tienes que apretarlo, otra vez, ¿sí? Que impide que las geografías rurales puedan pensarse siquiera como paisajes posibles, paisajes actores posibles de una vida buena, sin posibilidades educativas, laborales, sociales. La desocupación rural hace que ninguna capacidad queer y no queer pueda florecer, capacidad del sentido nusbauniano, ¿no?
posibilidades para el desarrollo de proyectos de vida buena. A esto he llamado las causas 1 y 2. Causa 1, necropolítica como lógica somatopolítica del vaciamiento rural. Causa 2, LGTBI-fobia contextualizada en cada uno de estos territorios. Claro, C1 más C2 es lo que nos llevan al desplazamiento geográfico. Es decir, sin sexilio sería exilio. Pero si es que sin este desvaciamiento rural, de ruralización del mundo, tampoco necesariamente tendría por qué haber una migración. Ustedes cuando sufren una opresión se van del lugar, como migran. ¿Por qué se da esa migración, no? Quizás si las estructuras que permiten la vida en las zonas rurales efectivamente permitiesen la vulnerabilidad, no se recurriría tanto a la migración, ¿no? A la migración forzosa. Es, por tanto, esa intersección e interactuación entre la LGTBI-fobia y la necropolítica que da esa movilidad. Más aún, la metronormatividad interactúa con esto, ¿no? Sería otra de las causas de este fenómeno que es el sexilio. Pues porque contribuyen a que, se va a dar una migración forzosa, porque yo he recibido LGTBI-fobia en una zona rural, pero ¿por qué me tengo que ir a una ciudad? Porque no soy capaz de pensar en probar suerte, en intentar desarrollar mis proyectos de vida buena como persona LGTB en otra zona rural. Porque hay una incapacitación mental a ese respecto, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué las migraciones del pueblo a la ciudad? Claro, especialmente porque el mito de la metronormatividad también te lleva a ello, ¿no? Parece que si eres una persona queer adulta, que estás en el pueblo, o que has vuelto al pueblo, o que te has ido a un pueblo, es porque has fracasado, y ni siquiera se concibe la posibilidad de pensarse siendo feliz en otra zona rural. Ahí pareciese ser que de nuevo la georresponsabilización de la violencia actúa en nuestros procesos de futurización y nos haría pensar que si hemos recibido violencia en un pueblo la vamos a recibir en todo porque todos los pueblos son iguales. Mientras que cuando recibimos violencia LGTBI-fóbica en una ciudad no pensamos que vamos a recibir violencia LGTBI-fóbica en todas las ciudades porque todas las ciudades son iguales. Ahí está esa doble vara de medir, ese marco metronormativo. Sí, yo creo que podría ir terminando. Voy a terminar con este alegato final, por los que he dado mucha chapa ya. Es que no leo muy bien de lejos. Aquí se me quitó. A ver. Tengo aquí. Después de todo esto que yo les he mostrado, no sé qué habrá salido, qué opinión tendrán, ahora me lo dirán. A mí me gustaría hacer un pequeño alegato final de todo esto, ¿no? Que me serviría también para recopilar toda esta información que yo les he dado. Bueno, por un lado, la premisa 1, el punto 1 de mi alegato, lo que he intentado demostrar aquí es que el sexilio es un fenómeno complejo en que intervienen al menos 3 variables. La lógica somatopolítica de la despoblación rural, que es el necropoder, la LGTBI-fobia y la metronormatividad. Pensar que la causa del sexilio es la LGTBI-fobia de las zonas rurales, así en abstracto, como si ésta se viese desgajada de sus condiciones materiales, es injusto para con las vidas que experimentan estas violencias. Es además inocente a las causas de esa LGTBI-fobia y por tanto es incapaz de proponer soluciones para contra la misma. 2. Los estudios en ruralidades queer permiten que la violencia se exprese espacialmente de manera específica en las zonas rurales por varias razones, siendo una de ellas la desactivación paulatina de las infraestructuras que incapacita poco a poco esas espacialidades en esta lógica de la muerte lenta, de la generación de pueblos fantasma, que hace del mantenimiento de la vida vulnerable una empresa cada vez más difícil. Más aún, la hegemonía de cultura de la metronormatividad pretende copar las posibilidades del debate con un discurso que romantiza el ethos queer urbano y de poco le sirve al cuerpo queer al que la ciudad nada tiene que ofrecerle o al que a la ciudad no tiene acceso. Y 4, desde esta disertación que yo he referido como post-metronormativa, he tratado de dar cuenta cómo, por tomar sentido el fenómeno del sexilio desde los parámetros de las conexiones somatopolíticas que existen entre la LGTBI-fobia y el vaciamiento rural, la lucha contra este fenómeno, un programa de leyes, políticas públicas, inversión de recursos que tengan como objetivo la desactivación del mismo, lejos de romantizar la vida queer metropolitana, tiene que pasar por una defensa radical, siempre crítica, de los espacios rurales y por una lucha integral contra su vaciamiento forzoso. O lo que es lo mismo, y en pocas palabras, y con esto terminaría, que debe ocupar un lugar central en la agenda de los derechos LGTBIAQ+, en el Estado español, una defensa integral por el mundo rural. Muchas gracias.